La República, por Platón, libro 6. Y así, Glaucón, después de un largo camino argumentativo, los verdaderos y los falsos filósofos han aparecido finalmente a la vista. No creo, dijo, que el camino pudiera haberse acortado. Supongo que no, dije, y sin embargo, creo que podríamos haber tenido una mejor visión de ambos si la discusión se hubiera limitado a este único tema y si no hubiera muchas otras cuestiones esperándonos, que debe considerar quien desea ver en qué se diferencia la vida del justo de la del injusto. ¿Y cuál es la siguiente cuestión?, preguntó. Ciertamente, dije, la que sigue a continuación. Puesto que solo los filósofos son capaces de captar lo eterno e inmutable, y aquellos que vagan en el reino de lo múltiple y cambiante no son filósofos, debo preguntarte cuál de las dos clases debería gobernar nuestro Estado. ¿Y cómo podemos responder correctamente a esa pregunta? Cualquiera de las dos que sea más capaz de custodiar las leyes e instituciones de nuestro Estado, que ellos sean nuestros guardianes. Muy bien. Tampoco, dije, puede haber duda de que el guardián que ha de custodiar algo debe tener ojos en lugar de no tenerlos. De eso no puede haber duda. ¿Y no son acaso simplemente ciegos aquellos que verdaderamente carecen del conocimiento del ser real de cada cosa y que no tienen en sus almas ningún modelo claro, y son incapaces, como con ojo de pintor, de contemplar la verdad absoluta y recurrir a ese original, y teniendo una visión perfecta del otro mundo para ordenar las leyes sobre la belleza, la bondad, la justicia en este, si no están ya ordenadas, y para custodiar y preservar su orden? Verdaderamente, respondió, están en gran medida en esa condición. Y serán ellos nuestros guardianes cuando hay otros que, además de ser sus iguales en experiencia y no inferiores a ellos en ningún aspecto de la virtud, también conocen la verdad misma de cada cosa. No puede haber razón, dijo, para rechazar a quienes tienen esta, la mayor de todas las grandes cualidades. Ellos deben tener siempre el primer lugar, a menos que fallen en algún otro aspecto. Supongamos entonces, dije, que determinamos hasta qué punto pueden unir esta y las otras excelencias. De todas maneras. En primer lugar, como empezamos observando, hay que determinar la naturaleza del filósofo. Debemos ponernos de acuerdo sobre él, y, una vez que lo hayamos hecho, entonces, si no me equivoco, también reconoceremos que tal unión de cualidades es posible, y que solo aquellos en quienes se unen, y solo ellos, deberían ser gobernantes en el Estado. ¿Qué quieres decir? Supongamos que las mentes filosóficas siempre aman un tipo de conocimiento que les muestra la naturaleza eterna que no varía con la generación y la corrupción. De acuerdo. Y además, dije, convengamos en que son amantes de todo ser verdadero, no hay parte, ya sea mayor o menor, o más o menos honorable, a la que estén dispuestos a renunciar, como dijimos antes del amante y del ambicioso. Cierto. ¿Y si han de ser como describíamos, no hay otra cualidad que también deberían poseer? ¿Qué cualidad? La veracidad. Nunca recibirán intencionadamente en su mente la falsedad, que detestan, y amarán la verdad. Sí, eso se puede afirmar con seguridad de ellos. Se puede, amigo mío, respondí, no es la palabra, di más bien debe afirmarse, porque aquel cuya naturaleza es amante de algo no puede dejar de amar todo lo que pertenece o es afín al objeto de su afecto. Correcto, dijo. ¿Y hay algo más afín a la sabiduría que la verdad? ¿Cómo podría haberlo? ¿Puede la misma naturaleza ser amante de la sabiduría y amante de la falsedad? Nunca. El verdadero amante del saber entonces, desde su más temprana juventud, en la medida de lo posible, debe desear toda la verdad. Ciertamente, pero entonces, de nuevo, como sabemos por experiencia, aquel cuyos deseos son fuertes en una dirección los tendrá más débiles en otras, serán como un arroyo que ha sido desviado a otro cauce. Cierto. Aquel cuyos deseos se dirigen hacia el conocimiento en todas sus formas estará absorto en los placeres del alma y apenas sentirá placer corporal, me refiero, si es un verdadero filósofo y no uno falso. Eso es lo más cierto. Tal persona seguro será moderada y lo opuesto a codiciosa, pues los motivos que hacen que otro hombre desee poseer y gastar no tienen cabida en su carácter. Muy cierto. Otro criterio de la naturaleza filosófica también debe considerarse. ¿Cuál es? No debe haber ningún rincón secreto de mezquindad,
Nada puede ser más opuesto que la mezquindad a un alma que anhela siempre la totalidad de las cosas, tanto divinas como humanas. Muy cierto, respondió. Entonces, ¿cómo puede aquel que tiene grandeza de alma y es espectador de todo tiempo y toda existencia, dar mucha importancia a la vida humana? No puede. ¿O puede tal persona considerar la muerte temible? No, en verdad. Entonces la naturaleza cobarde y mezquina no tiene parte en la verdadera filosofía. Ciertamente no, o de nuevo, puede aquel que está armoniosamente constituido, que no es codicioso ni mezquino, ni jactancioso, ni cobarde, puede él, digo, ser jamás injusto o duro en sus tratos. Imposible. Entonces pronto observarás si un hombre es justo y gentil, o rudo e insociable. Estas son las señales que distinguen incluso en la juventud la naturaleza filosófica de la no filosófica. Cierto. Hay otro punto que debe señalarse. ¿Qué punto? Si siente o no placer en aprender, pues nadie amará aquello que le causa dolor y en lo cual, después de mucho esfuerzo, progresa poco. Ciertamente no, y de nuevo, si es olvidadizo y no retiene nada de lo que aprende, ¿no será una vasija vacía? Eso es cierto. Trabajando en vano, ¿terminará odiándose a sí mismo y su ocupación infructuosa? Sí. Entonces un alma que olvida no puede contarse entre las naturalezas filosóficas genuinas. Debemos insistir en que el filósofo debe tener buena memoria. Ciertamente. Y una vez más, la naturaleza inarmónica e indecorosa solo puede tender a la desproporción. Indudablemente. ¿Y consideras que la verdad es afín a la proporción o a la desproporción? A la proporción. Entonces, además de otras cualidades, debemos intentar encontrar una mente naturalmente bien proporcionada y agraciada, que se mueva espontáneamente hacia el ser verdadero de todo. Ciertamente. Bien, y no van juntas todas estas cualidades que hemos estado enumerando, y no son, en cierto modo, necesarias para un alma que ha de tener una participación plena y perfecta del ser. Son absolutamente necesarias, respondió. Y no debe ser un estudio intachable el que solo puede seguir quien tiene el don de una buena memoria, y es rápido para aprender, noble, agraciado, amigo de la verdad, la justicia, el coraje, la templanza. ¿Qué son sus parientes? El mismísimo Dios de la envidia, dijo, no encontraría falta en tal estudio. Y a hombres como él, dije, cuando estén perfeccionados por los años y la educación, y solo a ellos, ustedes les confiarán el Estado. Aquí Adimanto intervino y dijo, a estas afirmaciones, Sócrates, nadie puede ofrecer una respuesta, pero cuando hablas de esta manera, una extraña sensación recorre la mente de tus oyentes. Se imaginan que son desviados un poco en cada paso del argumento, debido a su propia falta de habilidad para preguntar y responder. Estos pequeños pasos se acumulan, y al final de la discusión se encuentran con que han sufrido una gran derrota y todas sus ideas anteriores parecen puestas patas arriba. Y como los jugadores inexpertos de damas son al final acorralados por sus adversarios más hábiles y no tienen pieza que mover, así también ellos se encuentran al final acorralados, pues no tienen nada que decir en este nuevo juego cuyas fichas son las palabras, y sin embargo, todo el tiempo tienen razón. La observación me la sugiere lo que está ocurriendo ahora. Pues cualquiera de nosotros podría decir que, aunque de palabra no es capaz de enfrentarte en cada paso del argumento, ve como un hecho que los devotos de la filosofía, cuando la cultivan, no solo en la juventud como parte de la educación, sino como la ocupación de sus años maduros, la mayoría de ellos se convierten en extraños monstruos, por no decir completos pícaros, y que los que pueden considerarse los mejores de ellos se vuelven inútiles para el mundo por el mismo estudio que tú elogias. Bien, ¿y crees que quienes dicen eso se equivocan? No puedo decirlo, respondió, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Escucha mi respuesta, opino que tienen toda la razón. Entonces, ¿cómo puedes estar justificado al decir que las ciudades no dejarán de sufrir males hasta que los filósofos gobiernen en ellas, cuando nosotros reconocemos que los filósofos no les son de utilidad? Haces una pregunta, dije, a la que solo se puede dar una respuesta con una parábola. Sí, Sócrates, y esa es una forma de hablar a la que no estás acostumbrado en absoluto, supongo. Percibo, dije, que te divierte enormemente haberme sumergido en una discusión tan desesperada, pero ahora escucha la parábola y entonces te divertirás aún más con la pobreza de mi imaginación.
Porque la forma en que los mejores hombres son tratados en sus propios estados es tan grave que nada en la tierra es comparable a ella, y por lo tanto, si he de defender su causa, debo recurrir a la ficción, y construir una figura compuesta de muchas cosas, como las uniones fabulosas de cabras y ciervos, que se encuentran en las pinturas. Imagina entonces una flota o un barco en el que hay un capitán que es más alto y más fuerte que cualquiera de la tripulación, pero es un poco sordo y tiene una debilidad similar en la vista, y su conocimiento de navegación no es mucho mejor. Los marineros se pelean entre sí por el timón, cada uno opina que tiene derecho a gobernar, aunque nunca ha aprendido el arte de la navegación y no puede decir quién le enseñó ni cuándo aprendió, y afirmará además que no se puede enseñar y están listos para hacer pedazos a cualquiera que diga lo contrario. Se agolpan alrededor del capitán, rogándole y suplicándole que les confíe el timón, y si en algún momento no prevalecen, sino que otros son preferidos a ellos, matan a los otros o los tiran por la borda, y habiendo primero encadenado los sentidos del noble capitán con bebida o alguna droga narcótica, se amotinan y se apoderan del barco y disponen libremente de las provisiones. Así, comiendo y bebiendo, proceden en su viaje de la manera que cabría esperar de ellos. A aquel que es su partidario y los ayuda hábilmente en su complot para quitarle el barco al capitán y pasarlo a sus manos, ya sea por la fuerza o por persuasión, lo elogian con el nombre de marinero, piloto, marino experto, e insultan al otro tipo de hombre, a quien llaman un inútil, pero que el verdadero piloto debe prestar atención al año y las estaciones y el cielo y las estrellas y los vientos, y todo lo demás que pertenece a su arte, si pretende estar realmente calificado para el mando de un barco, y que él debe y será el timonel, le guste o no a los demás. La posibilidad de esta unión de autoridad con el arte del timonel nunca ha entrado seriamente en sus pensamientos ni ha formado parte de su vocación. Ahora, en barcos que están en estado de motín y por marineros amotinados, ¿cómo será considerado el verdadero piloto? ¿No lo llamarán ellos charlatán, astrólogo, inútil? Por supuesto, dijo Adimanto. Entonces apenas necesitarás, dije, escuchar la interpretación de la figura que describe al verdadero filósofo en su relación con el Estado, pues ya entiendes. Ciertamente. Entonces supón que ahora llevas esta parábola al caballero que se sorprende al ver que los filósofos no tienen honor en sus ciudades, explícasela e intenta convencerle de que sería mucho más extraordinario que tuvieran honor. Lo haré. Dile que, al considerar que los mejores devotos de la filosofía son inútiles para el resto del mundo, tiene razón, pero dile también que atribuya su inutilidad a la culpa de quienes no quieren usarlos, y no a ellos mismos. El piloto no debe rogar humildemente a los marineros que se dejen mandar por él, ese no es el orden de la naturaleza, tampoco los sabios deben ir a las puertas de los ricos, el ingenioso autor de este dicho mintió. Sino que la verdad es que, cuando un hombre está enfermo, sea rico o pobre, debe ir al médico, y quien quiere ser gobernado, a quien es capaz de gobernar. El gobernante que sirve para algo no debería rogar a sus súbditos que se dejen gobernar por él, aunque los actuales gobernantes de la humanidad son de otra calaña. Pueden ser justamente comparados con los marineros amotinados, y los verdaderos timoneles con aquellos a quienes ellos llaman inútiles y astrólogos. Precisamente así, dijo. Por estas razones, y entre hombres como estos, la filosofía, la más noble de todas las ocupaciones, no es probable que sea muy estimada por los de la facción opuesta. No es que el mayor y más duradero daño se le haga por sus oponentes, sino por sus propios seguidores declarados, los mismos de quienes supones que el acusador dice que la mayoría son redomados pícaros, y los mejores son inútiles, opinión en la que estuve de acuerdo. Sí. ¿Y la razón por la que los buenos son inútiles ha sido explicada? Cierto. Entonces, procederemos a mostrar que la corrupción de la mayoría es también inevitable y que esto no debe atribuirse a la filosofía más que lo otro. De todas maneras. Y preguntemos y respondamos por turno, volviendo primero a la descripción de la naturaleza gentil y noble. La verdad, como recordarás, era su guía, a la que seguía siempre y en todo, fallando en esto, era un impostor, y no tenía parte ni lote en la verdadera filosofía. Sí, eso se dijo. Bien, y no está esta sola cualidad, por no mencionar otras, en gran desacuerdo con las nociones actuales sobre él. Ciertamente, dijo. Y no tenemos derecho a decir en su defensa que el verdadero amante del conocimiento siempre busca el ser, que esa es su naturaleza,
no se detendrá en la multiplicidad de individuos que es solo una apariencia, sino que seguirá adelante, el filo agudo no se embotará, ni la fuerza de su deseo disminuirá hasta que haya alcanzado el conocimiento de la verdadera naturaleza de cada esencia mediante un poder afín y simpático en el alma, y por ese poder, acercándose y mezclándose y haciéndose uno con el ser mismo, habiendo engendrado mente y verdad, tendrá conocimiento y vivirá y crecerá verdaderamente, y entonces, y sólo entonces, cesará su esfuerzo. Nada, dijo, puede ser más justo que tal descripción de él. ¿Y será el amor a la mentira parte de la naturaleza de un filósofo? ¿No odiará completamente la mentira? La odiará. Y cuando la verdad es el capitán, ¿no podemos sospechar ningún mal de la banda que él dirige? Imposible. La justicia y la salud mental estarán en la compañía, y la templanza vendrá después. Cierto, respondió. Tampoco hay razón para que deba enumerar de nuevo las virtudes del filósofo, ya que sin duda recordarás que el coraje, la grandeza, la aprehensión, la memoria, eran sus dones naturales. Y objetaste que, aunque nadie podía negar lo que dije entonces, sin embargo, si dejas las palabras y miras los hechos, las personas así descritas son algunas manifiestamente inútiles y la mayoría completamente depravadas. Entonces nos vimos llevados a investigar los fundamentos de estas acusaciones y ahora hemos llegado al punto de preguntar por qué la mayoría es mala, pregunta que necesariamente nos trajo de vuelta al examen y definición del verdadero filósofo. Exactamente. Y a continuación debemos considerar las corrupciones de la naturaleza filosófica, por qué tanto se echan a perder y tan pocos escapan de echarse a perder. Hablo de aquellos de quienes se decía que eran inútiles pero no malvados, y, cuando hayamos terminado con ellos, hablaremos de los imitadores de la filosofía. ¿Qué clase de hombres son los que aspiran a una profesión que está por encima de ellos y de la cual son indignos, y entonces, por sus múltiples inconsistencias, atraen sobre la filosofía, y sobre todos los filósofos, esa reprobación universal de la que hablamos? ¿Cuáles son esas corrupciones?, dijo. Veré si puedo explicártelas. Todos admitirán que una naturaleza que posee en perfección todas las cualidades que exigimos en un filósofo, es una planta rara que rara vez se ve entre los hombres. Rara en verdad. ¿Y cuántas e innumerables y poderosas causas tienden a destruir estas raras naturalezas? ¿Qué causas? En primer lugar están sus propias virtudes, su coraje, templanza, y el resto de ellas, cada una de las cuales cualidades dignas de elogio, y esta es una circunstancia muy singular, destruye y distrae de la filosofía al alma que las posee. Eso es muy singular, respondió. Luego están todos los bienes ordinarios de la vida, belleza, riqueza, fuerza, rango y grandes conexiones en el Estado. ¿Entiendes a qué tipo de cosas me refiero? Estas también tienen un efecto corruptor y distracte. Entiendo, pero me gustaría saber más precisamente a qué te refieres con ellos. Capta la verdad en su conjunto, dije, y de la manera correcta, entonces no tendrás dificultad en comprender las observaciones anteriores y ya no te parecerán extrañas. ¿Y cómo he de hacerlo?, preguntó. Pues bien, dije, sabemos que todos los gérmenes o semillas, ya sean vegetales o animales, cuando no encuentran el alimento, clima o suelo adecuados, en proporción a su vigor, son tanto más sensibles a la falta de un entorno adecuado, pues el mal es un mayor enemigo de lo que es bueno que de lo que no lo es. Muy cierto. Hay razón para suponer que las naturalezas más finas, en condiciones extrañas, reciben más daño que las inferiores, porque el contraste es mayor. Ciertamente. Y no podemos decir, Adimanto, que las mentes más dotadas, cuando están mal educadas, se vuelven eminentemente malas. ¿No surgen los grandes crímenes y el espíritu del mal puro de una plenitud de naturaleza arruinada por la educación, más que de cualquier inferioridad, mientras que las naturalezas débiles apenas son capaces de un bien muy grande o un mal muy grande? Ahí creo que tienes razón. Y nuestro filósofo sigue la misma analogía, es como una planta que, teniendo el cuidado adecuado, debe necesariamente crecer y madurar en toda virtud, pero, si se siembra y planta en suelo extraño, se convierte en la más nociva de todas las malas hierbas, a menos que sea preservado por algún poder divino. ¿Crees realmente, como la gente dice tan a menudo, que nuestra juventud es corrompida por los sofistas o que los maestros privados del arte los corrompen en algún grado digno de mención?
¿No es el público que dice estas cosas el mayor de todos los sofistas? ¿Y no educan a la perfección a jóvenes y viejos, hombres y mujeres por igual, y los moldean a su gusto? Cuando se logra esto, dijo, cuando se reúnen y la multitud se sienta en una asamblea, o en un tribunal, o en un teatro, o en un campamento, o en cualquier otro lugar de reunión popular, y hay un gran alboroto, y alaban algunas cosas que se dicen o hacen, y culpan a otras, exagerando igualmente ambas, gritando y aplaudiendo, y el eco de las rocas y del lugar donde están reunidos redobla el sonido de la alabanza o la culpa. En tal momento, ¿no le saltará el corazón a un joven, como dicen? ¿Alguna educación privada le permitirá mantenerse firme contra la abrumadora marea de la opinión popular? ¿O será arrastrado por la corriente? ¿No tendrá las nociones de bien y mal que tiene el público en general, hará como ellos hacen, y como ellos son, así será él? Sí, Sócrates, la necesidad lo obligará. Y sin embargo, dije, hay una necesidad aún mayor, que no ha sido mencionada. ¿Cuál es? La suave fuerza de la privación de derechos, la confiscación o la muerte, que, como sabes, estos nuevos sofistas y educadores, que son el público, aplican cuando sus palabras son impotentes. En efecto, lo hacen, y muy en serio. Ahora bien, ¿qué opinión de cualquier otro sofista, o de cualquier persona privada, puede esperarse que venza en una contienda tan desigual? Ninguna, respondió. No, en verdad, dije, intentar siquiera es una gran locura, ni existe, ni ha existido, ni es probable que exista jamás. Ningún tipo de carácter diferente que no haya tenido otra formación en la virtud que la que proporciona la opinión pública. Hablo, amigo mío, solo de la virtud humana, lo que es más que humano, como dice el proverbio, no está incluido, pues no quiero que ignores que, en el actual estado de maldad de los gobiernos, todo lo que se salva y llega a buen término se salva por él. Poder de Dios, como podemos decir con verdad. Asiento completamente, respondió. Entonces permíteme pedir tu asentimiento también a una observación adicional. ¿Qué vas a decir? Pues bien, que todos esos individuos mercenarios, a quienes la mayoría llama sofistas y a quienes consideran sus adversarios, de hecho, no enseñan más que la opinión de la mayoría, es decir, las opiniones de sus asambleas, y esta es su sabiduría. Podría compararlos con un hombre que estudiara los humores y deseos de una bestia muy fuerte a la que él alimenta, aprendería cómo acercarse a ella y manejarla, también en qué momentos y por qué causas es peligrosa o lo contrario, y cuál es el significado de sus diversos gritos, y por qué sonidos, cuando otro los emite, se calma o se enfurece, y puede suponer además, que cuando, por atenderla continuamente, se ha perfeccionado en todo esto, llama sabiduría a su conocimiento, y hace de ello un sistema o arte, que procede a enseñar, aunque no tiene una noción real de lo que quiere decir con los principios o pasiones de los que habla, sino que llama a esto honorable y a aquello deshonroso, o bueno o malo, o justo o injusto, todo de acuerdo con los gustos y humores de la gran bestia. Declara que lo bueno es aquello en lo que la bestia se deleita y lo malo aquello que le desagrada, y no puede dar otra explicación de ellos, excepto que lo justo y lo noble son lo necesario, no habiendo visto el mismo jamás, y no teniendo poder para explicar a otros la naturaleza de ninguno de ellos, ni la diferencia entre ellos, que es inmensa. Por el cielo, ¿no sería tal uno un educador extraordinario? En verdad lo sería. ¿Y en qué se diferencia de aquel a quien he estado describiendo, el que piensa que la sabiduría es el discernimiento de los humores y gustos de la multitud abigarrada, ya sea en pintura o música, o, finalmente, en política? Pues cuando un hombre se asocia con la mayoría y les exhibe su poema u otra obra de arte o el servicio que ha prestado al Estado, haciéndolos sus jueces cuando no está obligado, la llamada necesidad de Diomedes le obligará a producir lo que ellos alaben. Y sin embargo, las razones que dan para confirmar sus propias nociones sobre lo honorable y lo bueno son completamente ridículas. ¿Has oído alguna vez alguna que no lo fuera? No, ni es probable que la oiga. ¿Reconoces la verdad de lo que he estado diciendo? Entonces permíteme pedirte que consideres además si el mundo alguna vez será inducido a creer en la existencia de la belleza absoluta en lugar de las muchas cosas bellas, o de lo absoluto en cada género en lugar de las muchas cosas en cada género. Ciertamente no. Entonces el mundo no puede ser un filósofo. Imposible. Y por lo tanto,
los filósofos deben inevitablemente caer bajo la censura del mundo. Deben. ¿Y de los individuos que se asocian con la multitud y buscan complacerla? Eso es evidente. Entonces, ¿ves alguna manera en que el filósofo pueda conservarse en su vocación hasta el final? Y recuerda lo que decíamos de él, que debía tener rapidez y memoria y coraje y grandeza. Admitimos que estos eran los dones del verdadero filósofo. Sí. ¿No será tal persona desde su temprana infancia en todas las cosas el primero entre todos, especialmente si sus dotes corporales son como las mentales? Ciertamente, dijo. ¿Y sus amigos y conciudadanos querrán usarlo a medida que envejece para sus propios fines? Sin duda. Cayendo a sus pies, le harán peticiones y le rendirán honores y lo adularán, porque quieren tener en sus manos ahora el poder que él algún día poseerá. Eso sucede a menudo, dijo. ¿Y qué es probable que haga un hombre como él en tales circunstancias, especialmente si es ciudadano de una gran ciudad, rico y noble, y un joven alto y apuesto? No estará lleno de aspiraciones ilimitadas y se imaginará capaz de manejar los asuntos de los helenos y de los bárbaros, y habiéndose metido tales nociones en la cabeza, ¿no se hinchará y se elevará en la plenitud de la vana pompa y el orgullo insensato? Claro que lo hará. Ahora bien, cuando está en este estado mental, si alguien se acerca suavemente a él y le dice que es un tonto y que debe adquirir entendimiento, lo cual solo se puede conseguir esforzándose por ello, ¿crees que, en tales circunstancias adversas, será fácil persuadirlo para que escuche? Muy al contrario. E incluso si hay alguien que por bondad inherente o razonabilidad natural ha abierto un poco los ojos y es humillado y cautivado por la filosofía, ¿cómo se comportarán sus amigos cuando piensen que es probable que pierdan la ventaja que esperaban obtener de su compañía? No harán y dirán cualquier cosa para impedir que ceda a su mejor naturaleza y para dejar impotente a su maestro, usando para este fin intrigas privadas así como acusaciones públicas? No puede haber duda de ello. ¿Y cómo puede alguien que se encuentra en tales circunstancias llegar a ser filósofo? Imposible. Entonces, no teníamos razón al decir que incluso las mismas cualidades que hacen a un hombre filósofo pueden, si está mal educado, desviarlo de la filosofía, no menos que las riquezas y sus acompañamientos y los otros llamados bienes de la vida. Teníamos toda la razón. Así, mi excelente amigo, se produce toda esa ruina y fracaso que he estado describiendo de las naturalezas mejor adaptadas a la mejor de todas las ocupaciones. Son naturalezas que sostenemos que son raras en cualquier momento, siendo esta la clase de la cual provienen los hombres que son autores del mayor mal para los estados y los individuos, y también del mayor bien cuando la marea los lleva en esa dirección, pero un hombre pequeño nunca fue el autor de ninguna gran cosa ni para los individuos ni para los estados. Eso es muy cierto, dijo, y así la filosofía queda desolada, con su rito nupcial incompleto, pues los suyos la han abandonado y desamparado, y mientras llevan una vida falsa e impropia, otras personas indignas, viendo que no tiene parientes que la protejan, entran y la deshonran, y le atribuyen los reproches que, como dices, profieren sus detractores, quienes afirman de sus devotos que algunos no sirven para nada, y que la mayoría merecen el castigo más severo. Eso es ciertamente lo que la gente dice. Sí, ¿y qué otra cosa esperarías? Dije, cuando piensas en las criaturas insignificantes que, viendo esta tierra abierta para ellos, una tierra bien provista de nombres hermosos y títulos ostentosos, como prisioneros que huyen de la cárcel a un santuario, dan un salto de sus oficios a la filosofía? Siendo quienes lo hacen probablemente los más hábiles en sus propios oficios miserables. Pues, aunque la filosofía se encuentre en este mal estado, aún conserva una dignidad que no se encuentra en las artes. Y muchos son así atraídos por ella cuyas naturalezas son imperfectas y cuyas almas están mutiladas y desfiguradas por sus mezquindades, como sus cuerpos por sus oficios y trabajos. ¿No es esto inevitable? Sí. No son exactamente como un pequeño calderero calvo que acaba de salir de prisión y ha conseguido una fortuna, se baña y se pone un abrigo nuevo, y se adorna como un novio que va a casarse con la hija de su amo, que ha quedado pobre y desolada. Un paralelo muy exacto. ¿Cuál será el resultado de tales matrimonios? ¿No serán viles y bastardos? De eso no puede haber duda. Y cuando personas que son indignas de educación se acercan a la filosofía y hacen una alianza con ella,
que está en un rango superior a ellos, ¿qué clase de ideas y opiniones es probable que se generen? ¿No serán sofismas cautivadores para el oído, que no tienen nada genuino, ni digno ni afín a la verdadera sabiduría? Sin duda, dijo. Entonces, Adimanto, dije, los dignos discípulos de la filosofía serán solo un pequeño remanente, quizás alguna persona noble y bien educada, retenida por el exilio a su servicio, que en ausencia de influencias corruptoras permanece dedicada a ella, o alguna alma elevada nacida en una ciudad mezquina, cuya política desprecia y descuida, y puede haber unos pocos dotados que abandonan las artes, que justamente desprecian y acuden a ella, o quizás haya algunos que son refrenados por la brida de nuestro amigo Teages, pues todo en la vida de Teages conspiraba para desviarlo de la filosofía, pero la mala salud lo mantuvo alejado de la política. Mi propio caso del signo interno apenas merece ser mencionado, pues rara vez, si acaso, se ha dado tal monitor a otro hombre. Quienes pertenecen a esta pequeña clase han probado cuán dulce y bendita posesión es la filosofía, y también han visto suficiente de la locura de la multitud, y saben que ningún político es honesto, ni hay campeón de la justicia a cuyo lado puedan luchar y salvarse. Tal persona puede ser comparada con un hombre que ha caído entre bestias salvajes, no se unirá a la maldad de sus semejantes, pero tampoco es capaz por sí solo de resistir todas sus naturalezas feroces, y por lo tanto, viendo que no sería de utilidad para el Estado ni para sus amigos, y reflexionando que tendría que desperdiciar su vida sin hacer ningún bien ni a sí mismo ni a otros, guarda silencio y sigue su propio camino. Es como alguien que, en la tormenta de polvo y aguanieve que el viento arrastra, se retira al abrigo de un muro, y viendo al resto de la humanidad lleno de maldad, se contenta, si solo puede vivir su propia vida y estar libre del mal o la injusticia, y partir en paz y buena voluntad, con brillantes esperanzas. Sí, dijo, y habrá hecho una gran obra antes de partir. Una gran obra, sí, pero no la mayor, a menos que encuentre un estado adecuado para él, pues en un estado que le sea adecuado, tendrá un mayor desarrollo y será el salvador de su país, así como de sí mismo. Las causas por las que la filosofía tiene tan mala fama han sido suficientemente explicadas, se ha demostrado la injusticia de las acusaciones contra ella. ¿Hay algo más que desees decir? Nada más sobre ese tema, respondió, pero me gustaría saber cuál de los gobiernos existentes es en tu opinión el adecuado para ella. Ninguno de ellos, dije, y esa es precisamente la acusación que les hago, ninguno de ellos es digno de la naturaleza filosófica, y de ahí que esa naturaleza se tuerza y se extrañe, como la semilla exótica que se siembra en tierra extraña se desnaturaliza, y suele ser dominada y perderse en el nuevo suelo, así también este desarrollo de la filosofía, en lugar de persistir, degenera y adquiere otro carácter. Pero si la filosofía alguna vez encuentra en el estado esa perfección que ella misma es, entonces se verá que es en verdad divina y que todas las demás cosas, ya sean naturalezas de hombres o instituciones, son solo humanas. Y ahora, lo sé, vas a preguntar, ¿cuál es ese estado? No, dijo, ahí te equivocas, porque iba a hacer otra pregunta, ¿es el estado del que somos los fundadores e inventores, o algún otro? Sí, respondí, el nuestro en la mayoría de los aspectos, pero quizás recuerdes que dije antes que siempre se requeriría en el Estado alguna autoridad viviente que tuviera la misma idea de la Constitución que te guió a ti cuando como legislador establecías las leyes. Eso se dijo, respondió. Sí, pero no de manera satisfactoria, nos asustaste interponiendo objeciones que ciertamente mostraron que la discusión sería larga y difícil, y lo que aún queda es todo lo contrario a fácil. ¿Qué queda? La cuestión de cómo el estudio de la filosofía puede ordenarse de manera que no sea la ruina del Estado. Todos los grandes intentos conllevan riesgo, difícil es el bien, como dicen los hombres. Aún así, dijo, que se aclare el punto y entonces la investigación estará completa. No me veré impedido, dije, por falta de voluntad, sino, si acaso, por falta de poder, mi celo lo pueden ver ustedes mismos, y por favor, observen en lo que estoy a punto de decir cuán audaz e inquebrantablemente declaro que los estados deberían cultivar la filosofía, no como lo hacen ahora, sino con un espíritu diferente. ¿De qué manera? Actualmente, dije, los estudiantes de filosofía son muy jóvenes, comenzando cuando apenas han pasado la infancia, se dedican solo el tiempo ahorrado de las actividades lucrativas y domésticas para tales búsquedas.
E incluso aquellos de ellos que tienen fama de poseer la mayor parte del espíritu filosófico, cuando se encuentran ante la gran dificultad del tema, me refiero a la dialéctica, se retiran. Más adelante en la vida, cuando son invitados por alguien más, quizás vayan a escuchar una conferencia, y sobre esto hacen mucho alboroto, pues la filosofía no es considerada por ellos su verdadera ocupación. Al final, cuando envejecen, en la mayoría de los casos se extinguen más verdaderamente que el sol de Heráclito, en la medida en que nunca vuelven a encenderse. Heráclito decía que el sol se extinguía cada tarde y volvía a encenderse cada mañana. Pero, ¿cuál debería ser su camino? Justo lo contrario. En la infancia y la juventud, su estudio, y la filosofía que aprendan, debe ser adecuada para su tierna edad. Durante este periodo, mientras crecen hacia la edad adulta, el cuidado principal y especial debe dedicarse a sus cuerpos para que puedan usarlos al servicio de la filosofía. A medida que la vida avanza y el intelecto empieza a madurar, que aumenten la gimnasia del alma. Pero cuando las fuerzas de nuestros ciudadanos flaquean y ya no son aptos para deberes civiles y militares, que divaguen a voluntad y no se dediquen a trabajo serio, pues pretendemos que vivan felizmente aquí, y que coronen esta vida con una felicidad similar en otra. ¿Cuán serio es usted, Sócrates? Dijo, estoy seguro de eso. Y sin embargo, la mayoría de sus oyentes, si no me equivoco, probablemente serán aún más serios en su oposición a usted, y nunca se convencerán, Trasímaco menos que nadie. No cree una disputa, dije, entre Trasímaco y yo, quienes recientemente nos hemos hecho amigos, aunque, en verdad, nunca fuimos enemigos, pues seguiré esforzándome al máximo hasta que lo convenza a él y a otros hombres, o haga algo que les sea útil para el día en que vivan de nuevo, y tengan un discurso similar en otro estado de existencia. Está hablando de un tiempo que no está muy cerca. Más bien, respondí, de un tiempo que es como nada en comparación con la eternidad. Sin embargo, no me sorprende que la mayoría se niegue a creer, pues nunca han visto realizado aquello de lo que estamos hablando, solo han visto una imitación convencional de la filosofía, que consiste en palabras artificialmente unidas, no como estas nuestras que tienen una unidad natural. Pero un ser humano que en palabra y obra está perfectamente moldeado, en la medida de lo posible, a la proporción y semejanza de la virtud, un hombre así gobernando en una ciudad que lleva la misma imagen, nunca lo han visto, ni uno ni muchos de ellos. ¿Cree usted que alguna vez lo hicieron? No, en verdad, no, amigo mío, y rara vez, si acaso, han oído sentimientos libres y nobles, como los que expresan los hombres cuando buscan seriamente y por todos los medios a su alcance la verdad por el bien del conocimiento, mientras miran fríamente las sutilezas de la controversia, cuyo fin es la opinión y la disputa, ya sea que las encuentren en los tribunales o en la sociedad. Son extraños, dijo, a las palabras de las que usted habla. Y esto fue lo que previmos, y esta fue la razón por la que la verdad nos obligó a admitir, no sin miedo ni vacilación, que ni las ciudades ni los estados ni los individuos alcanzarán jamás la perfección hasta que la pequeña clase de filósofos a quienes llamamos inútiles pero no corruptos sean providencialmente obligados, quieran o no, a cuidar del Estado, y hasta que una necesidad similar se imponga al Estado para obedecerles, o hasta que los reyes, o si no los reyes, los hijos de reyes o príncipes, sean divinamente inspirados con un verdadero amor por la verdadera filosofía. Que una o ambas de estas alternativas sean imposibles, no veo razón para afirmarlo. Si así fuera, podríamos ser justamente ridiculizados como soñadores y visionarios. ¿No tengo razón? Toda la razón. Si entonces, en las innumerables edades del pasado, o en la hora presente en algún clima extranjero lejano y más allá de nuestro conocimiento, el filósofo perfeccionado eso ha sido o en el futuro será obligado por un poder superior a hacerse cargo del Estado, estamos listos para afirmar hasta la muerte que esta nuestra constitución ha sido, y es, sí, y será siempre que la musa de la filosofía sea reina. No hay imposibilidad en todo esto, que hay una dificultad, lo reconocemos nosotros mismos. Mi opinión concuerda con la suya, dijo. ¿Pero quiere decir que esta no es la opinión de la multitud? Imagino que no, respondió. Oh, amigo mío, dije, no ataque a la multitud, cambiarán de opinión, sí, no con espíritu agresivo, sino suavemente y con la intención de calmarlos y eliminar su aversión a la educación excesiva,
Les muestra a sus filósofos tal como son realmente y describe, como hacía ahora mismo, su carácter y profesión, y entonces la humanidad verá que aquel de quien usted habla no es como suponían. Si lo ven bajo esta nueva luz, seguramente cambiarán su idea de él y responderán de otra manera. ¿Quién puede estar enemistado con quien los ama? ¿Quién, siendo el mismo amable y libre de envidia, sentirá celos de alguien en quien no hay celos? No, permítame responder por usted, que en poco se puede encontrar este temperamento áspero, pero no en la mayoría de la humanidad. Estoy completamente de acuerdo con usted, dijo. ¿Y no cree usted también, como yo, que el sentimiento áspero que la mayoría tiene hacia la filosofía se origina en los impostores, que se precipitan sin ser invitados y siempre los insultan y les ponen faltas, que hacen de las personas en lugar de las cosas el tema de su conversación, y nada puede ser más impropio en los filósofos que esto? Es muy impropio. Porque aquel, Adimanto, cuya mente está fija en el verdadero ser, seguramente no tiene tiempo para menospreciar los asuntos terrenales o para llenarse de malicia y envidia, contendiendo contra los hombres. Su mirada está siempre dirigida hacia cosas fijas e inmutables, las cuales ve que ni se dañan ni son dañadas unas por otras, sino que todas se mueven en orden según la razón. Esta se imita y a esta se conformará, en la medida de lo posible. ¿Puede un hombre evitar imitar aquello con lo que mantiene una conversación reverente? Imposible. Y el filósofo que conversa con el orden divino se vuelve ordenado y divino en la medida en que la naturaleza del hombre lo permite, pero como todos los demás, sufrirá de difamación. Por supuesto, y si se le impone la necesidad de moldear, no solo a sí mismo, sino a la naturaleza humana en general, ya sea en estados o individuos, según aquello que contempla en otra parte, será, ¿cree usted, un artífice inexperto de la justicia, la templanza y toda virtud cívica? Todo menos inexperto. ¿Y si el mundo percibe que lo que decimos de él es verdad, se enfadarán con la filosofía? ¿Nos creerán cuando les digamos que ningún estado puede ser feliz si no es diseñado por artistas que imitan el modelo celestial? No se enfadarán si entienden, dijo. ¿Pero cómo trazarán el plan del que usted habla? Empezarán tomando el estado y las costumbres de los hombres, de los cuales, como de una tablilla, borrarán el dibujo y dejarán una superficie limpia. Esta no es una tarea fácil. Pero sea fácil o no, en esto radicará la diferencia entre ellos y cualquier otro legislador. No tendrán nada que ver ni con el individuo ni con el Estado, y no inscribirán leyes hasta que hayan encontrado, o ellos mismos hayan hecho, una superficie limpia. Tendrán mucha razón, dijo. Habiendo logrado esto, ¿procederán a trazar un esbozo de la Constitución? Sin duda. Y cuando estén completando la obra, según concibo, a menudo dirigirán sus ojos hacia arriba y hacia abajo. Quiero decir que primero mirarán la justicia absoluta, la belleza y la templanza, y de nuevo la copia humana, y mezclarán y moderarán los diversos elementos de la vida en la imagen de un hombre, y esto lo concebirán según aquella otra imagen, que, cuando existe entre los hombres, Homero llama la forma y semejanza de Dios. Muy cierto, dijo. Y borrarán un rasgo, y pondrán otro, hasta que hayan hecho que los caminos de los hombres, en la medida de lo posible, concuerden con los caminos de Dios. En verdad, dijo, de ninguna manera podrían hacer un cuadro más hermoso. Y ahora, dije, estamos empezando a persuadir a aquellos a quienes usted describió como que se precipitan sobre nosotros con toda su fuerza, de que el pintor de constituciones es tal como lo alabamos. ¿Con quién estaban tan indignados porque en sus manos encomendamos el Estado? Y se están calmando un poco con lo que acaban de oír. Mucho más calmados, si tienen algo de juicio. ¿Por qué? ¿Dónde pueden encontrar aún algún motivo de objeción? ¿Dudarán de que el filósofo es un amante de la verdad y del ser? ¿No serían tan irrazonables? ¿O que su naturaleza, siendo tal como la hemos escrito, es afín al bien supremo? Tampoco pueden dudar de esto. Pero de nuevo, nos dirán que una naturaleza así, puesta en circunstancias favorables, ¿no será perfectamente buena y sabia si alguna vez lo fue alguna? ¿O preferirán a aquellos a quienes hemos rechazado? Ciertamente no. Entonces, seguirán enfadados por decir que, hasta que los filósofos gobiernen, los estados y los individuos no tendrán descanso del mal, ni se realizará jamás nuestro estado imaginario. Creo que estarán menos enfadados.
asumiremos que no solo están menos enfadados, sino completamente mansos, y que se han convertido y por pura vergüenza, si no por otra razón, no pueden negarse a llegar a un acuerdo. De todos modos, dijo. Entonces supongamos que la reconciliación se ha efectuado. Alguien negará el otro punto, que puede haber hijos de reyes o príncipes que sean por naturaleza filósofos. Ciertamente ningún hombre, dijo. Y cuando hayan llegado a existir, dirá alguien que deben ser necesariamente destruidos, que difícilmente pueden ser salvados, no lo negamos ni siquiera nosotros, pero que en el curso de todas las edades ni uno solo de ellos puede escapar. ¿Quién se atreverá a afirmar esto? ¿Quién en verdad? Pero, dije, uno es suficiente, que haya un hombre que tenga una ciudad obediente a su voluntad, y él podría hacer existir la polis ideal sobre la cual el mundo es tan incrédulo. Sí, uno es suficiente. El gobernante puede imponer las leyes e instituciones que hemos estado describiendo, ¿y los ciudadanos posiblemente estarán dispuestos a obedecerlas? Ciertamente. Y que otros aprueben lo que nosotros aprobamos no es un milagro ni una imposibilidad. Creo que no. Pero hemos demostrado suficientemente, en lo que ha precedido, que todo esto, si solo es posible, es sin duda para lo mejor. Lo hemos hecho. Y ahora decimos no solo que nuestras leyes, si pudieran ser promulgadas, serían para lo mejor, sino también que su promulgación, aunque difícil, no es imposible. Muy bien. Y así, con dolor y esfuerzo, hemos llegado al final de un tema, pero queda más por discutir, cómo y mediante qué estudios y actividades se crearán los salvadores de la Constitución, y a qué edades deben dedicarse a sus diversos estudios. Ciertamente. Omití el engorroso asunto de la posesión de las mujeres, la procreación de los hijos y el nombramiento de los gobernantes, porque sabía que el estado perfecto sería visto con celos y era difícil de alcanzar. Pero esa astucia no me sirvió de mucho, porque tuve que discutirlos de todos modos. Las mujeres y los niños ya están resueltos, pero la otra cuestión de los gobernantes debe investigarse desde el principio. Decíamos, como recordará, que debían ser amantes de su país, probados por el examen de placeres y dolores, y ni en dificultades, ni en peligros, ni en ningún otro momento crítico debían perder su patriotismo. Debía ser rechazado quien fallara, pero quien siempre saliera puro, como el oro probado en el fuego del refinador, debía ser hecho gobernante y recibir honores y recompensas en vida y después de la muerte. Esto era lo que se decía, y luego el argumento se desvió y veló su rostro, no queriendo remover la cuestión que ahora ha surgido. Lo recuerdo perfectamente, dijo. Sí, amigo mío, dije, y entonces me retraía de aventurar la palabra audaz, pero ahora permítame atreverme a decir, que el guardián perfecto debe ser un filósofo. Sí, dijo, que así se ha afirmado. Y no suponga que habrá muchos de ellos, porque los dones que consideramos esenciales rara vez crecen juntos, se encuentran mayormente en fragmentos y retazos. ¿Qué quiere decir? Dijo. Está consciente, respondí, de que la inteligencia rápida, la memoria, la sagacidad, la astucia y cualidades similares no suelen crecer juntas, y que las personas que las poseen y al mismo tiempo son de espíritu elevado y magnánimas no están constituidas por naturaleza para vivir de manera ordenada y pacífica y estable, son arrastradas por sus impulsos de cualquier manera, y todo principio sólido se va de ellas. Muy cierto, dijo. Por otro lado, aquellas naturalezas firmes en las que se puede confiar mejor, que en una batalla son inexpugnables al miedo e inamovibles, son igualmente inamovibles cuando hay algo que aprender. Están siempre en un estado aletargado, y tienden a bostezar y dormirse ante cualquier esfuerzo intelectual. Muy cierto. Y sin embargo, decíamos que ambas cualidades eran necesarias en aquellos a quienes se les impartirá la educación superior y que compartirán cualquier cargo o mando. Ciertamente, dijo. ¿Y serán una clase que rara vez se encuentra? Sí, en verdad. Entonces el aspirante no solo debe ser probado en aquellos trabajos, peligros y placeres que mencionamos antes, sino que hay otro tipo de prueba que no mencionamos, debe ser ejercitado también en muchos tipos de conocimiento, para ver si el alma será capaz de soportar el más alto de todos, o desfallecerá bajo ellos, como en cualquier otro estudio y ejercicio. Sí, dijo, tiene toda la razón en probarlo. ¿Pero qué quiere decir con el más alto de todos los conocimientos? Recordará,
dije, que dividimos el alma en tres partes y distinguimos las diversas naturalezas de la justicia, la templanza, la valentía y la sabiduría? En verdad, dijo, si lo hubiera olvidado, no merecería oír más. ¿Y recuerda la palabra de advertencia que precedió a la discusión de ellos? ¿A qué se refiere? Decíamos, si no me equivoco, que quien quisiera verlos en su perfecta belleza debía tomar un camino más largo y tortuoso, al final del cual aparecerían, pero que podíamos añadir una exposición popular de ellos al nivel de la discusión que había precedido. Y usted respondió que tal exposición sería suficiente para usted, y así la investigación continuó de una manera que a mí me pareció muy imprecisa. Si usted quedó satisfecho o no, le corresponde decirlo. Sí, dijo, yo pensé y los otros pensaron que usted nos dio una medida justa de la verdad. Pero, amigo mío, dije, una medida de tales cosas que en cualquier grado se queda corta de la verdad completa no es una medida justa, porque nada imperfecto es la medida de nada, aunque las personas son demasiado propensas a contentarse y pensar que no necesitan buscar más. No es un caso infrecuente cuando la gente es indolente. Sí, dije, y no puede haber falta peor en un guardián del Estado y de las leyes. Cierto. El guardián entonces, dije, debe ser requerido a tomar el circuito más largo y esforzarse en el aprendizaje tanto como en la gimnasia, o nunca alcanzará el más alto conocimiento de todos que, como decíamos ahora mismo, es su verdadera vocación. ¿Qué? Dijo, ¿hay un conocimiento aún más alto que este, más alto que la justicia y las otras virtudes? Sí, dije, lo hay. Y de las virtudes también debemos contemplar no solo el contorno, como ahora, nada menos que el cuadro más acabado debería satisfacernos. Cuando las cosas pequeñas se elaboran con una infinidad de esfuerzos, para que aparezcan en toda su belleza y máxima claridad, qué ridículo que no pensemos que las verdades más altas son dignas de alcanzar la máxima precisión. Un pensamiento verdaderamente noble, pero supone que nos abstendremos de preguntarle cuál es este conocimiento más alto. No, dije, pregunte si quiere, pero estoy seguro de que ha oído la respuesta muchas veces, y ahora o no me entiende o, como más bien creo, está dispuesto a ser molesto, porque a menudo se le ha dicho que la idea del bien es el conocimiento más alto, y que todas las demás cosas se vuelven útiles y ventajosas solo por su uso de ésta. Difícilmente puede ignorar que de esto estaba a punto de hablar, sobre lo cual, como me ha oído decir a menudo, sabemos tan poco, y, sin lo cual, cualquier otro conocimiento o posesión de cualquier tipo no nos aprovechará de nada. ¿Cree que la posesión de todas las demás cosas tiene algún valor si no poseemos el bien? ¿O el conocimiento de todas las demás cosas si no tenemos conocimiento de la belleza y la bondad? Ciertamente no. Está además consciente de que la mayoría de la gente afirma que el placer es el bien, pero los ingenios más finos dicen que es el conocimiento. Sí. Y también está consciente de que estos últimos no pueden explicar lo que quieren decir con conocimiento, sino que después de todo se ven obligados a decir conocimiento del bien. ¡Qué ridículo! Sí, dije, que empiecen reprochándonos nuestra ignorancia del bien, y luego presuman nuestro conocimiento de él, porque definen el bien como conocimiento del bien, como si los entendiéramos cuando usan el término bien, esto es, por supuesto, ridículo. Muy cierto, dijo. Y aquellos que hacen del placer su bien están en igual perplejidad, porque se ven obligados a admitir que hay placeres malos así como buenos. Ciertamente. Y por lo tanto a reconocer que lo malo y lo bueno son lo mismo. Cierto. No puede haber dudas sobre las numerosas dificultades en las que está envuelta esta cuestión. No puede haber ninguna. Además, no vemos que muchos están dispuestos a hacer o a tener o a parecer ser lo que es justo y honorable sin la realidad, pero nadie se satisface con la apariencia del bien, la realidad es lo que buscan, en el caso del bien, la apariencia es despreciada por todos. Muy cierto, dijo. De esto entonces, que toda alma humana persigue y hace el fin de todas sus acciones, teniendo el presentimiento de que existe tal fin, y sin embargo dudando porque ni conoce la naturaleza ni tiene la misma certeza de esto que de otras cosas, y por lo tanto perdiendo cualquier bien que haya en otras cosas, de un principio tan grande como este, ¿deberían los mejores hombres en nuestro estado, a quienes todo se confía, estar en la oscuridad de la ignorancia? Ciertamente no, dijo. Estoy seguro,
dije, de que quien no sabe cómo lo bello y lo justo son igualmente buenos será un guardián lamentable de ellos, y sospecho que nadie que sea ignorante del bien tendrá un verdadero conocimiento de ellos. Esa, dijo, es una sospecha astuta suya. Y si solo tenemos un guardián que tiene este conocimiento, ¿nuestro estado estará perfectamente ordenado? Por supuesto, respondió, pero desearía que me dijera si concibe este principio supremo del bien como conocimiento o placer, o diferente de ambos. Sí, dije, sabía desde el principio que un caballero exigente como usted no se contentaría con los pensamientos de otras personas sobre estos asuntos. Cierto, Sócrates, pero debo decir que alguien que como usted ha pasado toda una vida en el estudio de la filosofía no debería estar siempre repitiendo las opiniones de otros, y nunca diciendo las suyas. Bueno, ¿pero tiene alguien derecho a decir positivamente lo que no sabe? No, dijo, con la seguridad de la certeza positiva, no tiene derecho a hacer eso, pero puede decir lo que piensa, como una cuestión de opinión. Y no sabe usted, dije, que todas las meras opiniones son malas y las mejores de ellas ciegas. ¿No negaría que aquellos que tienen alguna noción verdadera sin inteligencia son solo como ciegos que tantean su camino a lo largo del camino? Muy cierto. ¿Y desea usted contemplar lo que es ciego, torcido y vil, cuando otros le hablarán de brillo y belleza? Aún así, debo implorarle, Sócrates, dijo Glaucón, que no se desvíe justo cuando está llegando a la meta, si solo nos da una explicación del bien como ya ha dado de la justicia, la templanza y las otras virtudes, estaremos satisfechos. Sí, amigo mío, y yo estaré al menos igualmente satisfecho, pero no puedo evitar temer que fracase y que mi indiscreto celo me traiga ridículo. No, queridos señores, no preguntemos por ahora cuál es la naturaleza real del bien, pues alcanzar lo que ahora tengo en mente sería un esfuerzo demasiado grande para mí. Pero del Hijo del Bien que más se le parece, con gusto hablaría, si estuviera seguro de que ustedes desean oír, de lo contrario, no. De todos modos, dijo, háblenos del Hijo, y quedará en deuda con nosotros por el relato del Padre. En verdad deseo, respondí, poder pagar, y que ustedes reciban, el relato del Padre, y no, como ahora, solo del descendiente, tomen, sin embargo, esto último a modo de interés, y al mismo tiempo tengan cuidado de que no de un relato falso, aunque no tengo intención de engañarlos. Sí, tendremos todo el cuidado posible, proceda. Sí, dije, pero primero debo llegar a un acuerdo con ustedes y recordarles lo que he mencionado en el curso de esta discusión y en muchas otras ocasiones. ¿Qué? La vieja historia, que hay muchas cosas bellas y muchas cosas buenas, y así de otras cosas que describimos y definimos, a todas ellas se aplica el término muchas. Cierto, dijo. Y hay una belleza absoluta y un bien absoluto, y de otras cosas a las que se aplica el término muchas hay un absoluto, pues pueden ser reunidas bajo una sola idea, que se llama la esencia de cada una. Muy cierto. Las muchas, como decimos, son vistas pero no conocidas, y las ideas son conocidas pero no vistas. Exactamente. ¿Y cuál es el órgano con el que vemos las cosas visibles? La vista, dijo. Y con el oído, dije, oímos, y con los otros sentidos percibimos los otros objetos de los sentidos. Cierto, pero ha notado que la vista es, con mucho, la obra más costosa y compleja que jamás haya ideado el artífice de los sentidos. No, nunca lo he hecho, dijo. Entonces reflexione, ¿necesita el oído o la voz de alguna tercera naturaleza o adicional para que uno pueda oír y el otro ser oído? Nada de eso. No, en verdad, respondí, y lo mismo es cierto de la mayoría, si no de todos, los otros sentidos, ¿no diría usted que alguno de ellos requiere tal adición? Ciertamente no. ¿Pero ve que sin la adición de alguna otra naturaleza no hay ver ni ser visto? ¿Cómo quiere decir? La vista estando, según concibo, en los ojos, y el que tiene ojos queriendo ver, el color estando también presente en ellos, aún así, a menos que haya una tercera naturaleza especialmente adaptada para el propósito, el dueño de los ojos no verá nada y los colores serán invisibles. ¿De qué naturaleza está hablando? De aquello que usted llama luz, respondí. Cierto, dijo.
Noble, entonces, es el vínculo que une la vista y la visibilidad, y grande más allá de otros vínculos por no pequeña diferencia de naturaleza, pues la luz es su vínculo, y la luz no es algo innoble. No, dijo, todo lo contrario de innoble. ¿Y cuál, dije, de los dioses en el cielo diría usted que era el señor de este elemento? ¿De quién es esa luz que hace que el ojo vea perfectamente y lo visible aparezca? Quiere decir el sol, como dicen usted y toda la humanidad. ¿No puede describirse la relación de la vista con esta deidad de la siguiente manera? ¿Cómo? ¿Ni la vista ni el ojo en el que reside la vista es el sol? No. Sin embargo, de todos los órganos de los sentidos, ¿el ojo es el que más se parece al sol? Con mucho el que más se parece. ¿Y el poder que posee el ojo es una especie de efluvio que se dispensa desde el sol? Exactamente. Entonces el sol no es la vista, sino el autor de la vista que es reconocido por la vista. Cierto, dijo, y este es a quien llamo el Hijo del Bien, a quien el bien engendró a su propia semejanza, para que sea en el mundo visible, en relación con la vista y las cosas de la vista, lo que el bien es en el mundo inteligible en relación con la mente y las cosas de la mente, será un poco más explícito, dijo. Pues, usted sabe, dije, que los ojos, cuando una persona los dirige hacia objetos sobre los que ya no brilla la luz del día, sino solo la luna y las estrellas, ven tenuemente y están casi ciegos. ¿Parece que no tienen claridad de visión en ellos? Muy cierto. Pero cuando se dirigen hacia objetos sobre los que brilla el sol, ¿ven claramente y hay vista en ellos? Ciertamente. Y el alma es como el ojo, cuando descansa sobre aquello sobre lo que brillan la verdad y el ser, el alma percibe y entiende y resplandece de inteligencia, pero cuando se vuelve hacia el crepúsculo del devenir y del perecer, entonces solo tiene opinión y anda parpadeando, y primero tiene una opinión y luego otra, y parece no tener inteligencia. Así es. Ahora, aquello que imparte verdad a lo conocido y el poder de conocer al que conoce es lo que quisiera que llamara la idea del bien, y esto lo considerará la causa de la ciencia, y de la verdad en la medida en que esta última se convierte en objeto de conocimiento, hermosa también, como son tanto la verdad como el conocimiento. Tendrá razón al estimar esta otra naturaleza como más hermosa que cualquiera de ellas, y, como en el ejemplo anterior, se puede decir verdaderamente que la luz y la vista son como el sol, y sin embargo no son el sol. Así en esta otra esfera, la ciencia y la verdad pueden considerarse como el bien, pero no el bien. El bien tiene un lugar de honor aún más alto. ¡Qué maravilla de belleza debe ser!, dijo, lo que es el autor de la ciencia y la verdad, y sin embargo la supera en belleza, pues seguramente no quiere decir que el placer es el bien. Dios no lo quiera, respondí, pero ¿puedo pedirle que considere la imagen desde otro punto de vista? ¿Desde qué punto de vista? Diría usted, ¿verdad?, que el sol no es solo el autor de la visibilidad en todas las cosas visibles, sino de la generación, el sustento y el crecimiento, aunque él mismo no es generación. Ciertamente. De manera similar, se puede decir que el bien no es solo el autor del conocimiento para todas las cosas conocidas, sino de su ser y esencia, y sin embargo el bien no es esencia, sino que excede con mucho la esencia en dignidad y poder. Glaucón dijo, con una seriedad ridícula, por la luz del cielo, ¡qué asombroso! Sí, dije, y la exageración puede atribuírsele a usted, porque me hizo expresar mis fantasías. Y por favor, continúe expresándolas, al menos oigamos si hay algo más que decir sobre la similitud del sol. Sí, dije, hay mucho más. Entonces no omita nada, por insignificante que sea. Haré mi mejor esfuerzo, dije, pero creo que mucho tendrá que omitirse. Espero que no, dijo. Debe imaginar, entonces, que hay dos poderes gobernantes y que uno de ellos está establecido sobre el mundo inteligible, el otro sobre el visible. No digo cielo, para que no imagine que estoy jugando con el nombre Ouranos, Oratos. ¿Puedo suponer que tiene esta distinción entre lo visible y lo inteligible fijada en su mente? La tengo. Ahora tome una línea que ha sido cortada en dos partes desiguales y divida cada una de ellas de nuevo en la misma proporción y suponga que las dos divisiones principales corresponden, una a lo visible y la otra a lo inteligible, y luego compare las subdivisiones en cuanto a su claridad y falta de claridad y encontrará que la primera sección en la esfera de lo visible consiste en imágenes.
Y por imágenes me refiero, en primer lugar, a las sombras y en segundo lugar, a los reflejos en el agua y en cuerpos sólidos, lisos y pulidos y similares, ¿entiende? Sí, entiendo. Imagine, ahora, la otra sección, de la cual esta es solo la semejanza, que incluye los animales que vemos, y todo lo que crece o se hace. Muy bien. No admitiría que ambas secciones de esta división tienen diferentes grados de verdad, y que la copia es al original como la esfera de la opinión es a la esfera del conocimiento. Sin duda alguna. A continuación, proceda a considerar la manera en que se dividirá la esfera de lo inteligible. ¿De qué manera? Así, hay dos subdivisiones, en la inferior de las cuales el alma usa las figuras dadas por la división anterior como imágenes. La investigación solo puede ser hipotética, y en lugar de ascender a un principio desciende al otro extremo. En la superior de las dos, el alma sale de las hipótesis y asciende a un principio que está por encima de las hipótesis, sin hacer uso de imágenes como en el caso anterior, sino procediendo solo en y a través de las ideas mismas. No entiendo muy bien lo que quiere decir, dijo. Entonces lo intentaré de nuevo, me entenderá mejor cuando haya hecho algunas observaciones preliminares. Está consciente de que los estudiantes de geometría, aritmética y las ciencias afines asumen lo impar y lo par, las figuras y tres tipos de ángulos y cosas por el estilo en sus respectivas ramas de la ciencia. Estas son sus hipótesis, que se supone que ellos y todo el mundo conocen, y por lo tanto no se dignan a dar cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, sino que comienzan con ellas y continúan hasta que llegan finalmente, y de manera consistente, a su conclusión. Sí, dijo, lo sé. Y no sabe también que aunque hacen uso de las formas visibles y razonan sobre ellas, no están pensando en estas, sino en los ideales a los que se parecen, no en las figuras que dibujan, sino en el cuadrado absoluto y el diámetro absoluto, y así sucesivamente, las formas que dibujan o hacen, y que tienen sus propias sombras y reflejos en el agua, son convertidas por ellos en imágenes, pero en realidad buscan contemplar las cosas mismas, que solo pueden verse con el ojo de la mente. Eso es verdad. Y de este tipo hablé como lo inteligible, aunque en la búsqueda de ello el alma se ve obligada a usar hipótesis, no ascendiendo a un primer principio, porque es incapaz de elevarse por encima de la región de la hipótesis, sino empleando los objetos de los que las sombras de abajo son a su vez semejanzas como imágenes, teniendo ellos en relación con las sombras y reflejos de ellos una mayor distinción y por lo tanto un valor más alto. Entiendo, dijo, que está hablando del ámbito de la geometría y las artes hermanas. Y cuando hablo de la otra división de lo inteligible, me entenderá que hablo de esa otra clase de conocimiento que la razón misma alcanza por el poder de la dialéctica, usando las hipótesis no como primeros principios, sino solo como hipótesis, es decir, como escalones y puntos de partida hacia un mundo que está por encima de las hipótesis, para que pueda elevarse más allá de ellas hasta el primer principio del todo, y aferrándose a este y luego a aquello que depende de este, por pasos sucesivos. Desciende de nuevo sin la ayuda de ningún objeto sensible, desde las ideas, a través de las ideas, y en las ideas termina. Lo entiendo, respondió, no perfectamente, pues me parece que está describiendo una tarea que es verdaderamente tremenda, pero, en cualquier caso, entiendo que dice que el conocimiento y el ser, que la ciencia de la dialéctica contempla, son más claros que las nociones de las artes, como se les llama, que proceden solo de hipótesis. Estas también son contempladas por el entendimiento y no por los sentidos. Sin embargo, como parten de hipótesis y no ascienden a un principio, quienes las contemplan le parecen a usted no ejercer la razón superior sobre ellas, aunque cuando se les añade un primer principio, son cognoscibles por la razón superior. Y el hábito que se ocupa de la geometría y las ciencias afines supongo que usted llamaría entendimiento y no razón, por estar intermedio entre la opinión y la razón. Ha comprendido perfectamente mi significado, dije, y ahora, correspondiendo a estas cuatro divisiones, haya cuatro facultades en el alma, la razón correspondiendo a la más alta, el entendimiento a la segunda, la fe, o convicción, a la tercera, y la percepción de las sombras a la última, y que haya una escala de ellas, y supongamos que las diversas facultades tienen claridad en el mismo grado en que sus objetos tienen verdad. Entiendo, respondió, y doy mi asentimiento, y acepto su disposición.